Buenas noches y bienvenidos a Signo Peso, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Según el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Colombia tiene hoy grandes retos en productividad e informalidad. Nuestra compañera María Fernanda Tarazona habló con el presidente de esta institución financiera, Sergio Díaz Granados, quien también se refirió a otros temas de coyuntura. Y luego del decreto del gobierno que ordenó el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones, ¿qué dice la norma y a quiénes afecta? Les tenemos la explicación. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de Colombia, pues tiene grandes retos en materia de productividad, en informalidad y en otros temas económicos según el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Nuestra compañera María Fernanda Tarazona habló con el presidente de esta institución financiera, Sergio Díaz Granados, quien también se refirió sobre la ruptura entre el gobierno y el Banco de la República, así como el impacto que puede tener en la economía. Esta es la entrevista. América Latina y el Caribe es una región con inmensas oportunidades precisamente en esta transformación que está viviendo el mundo hacia energías mucho más renovables y también combustibles más limpios. Esto es lo que dice uno de los recientes informes de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, titulado Raíces del Futuro, el nuevo mundo rural, así como también impulsando el crecimiento en un mundo cambiante. Es por eso que en este momento me acompaña Sergio Díaz Granados, presidente de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Bienvenido a este espacio con Noticias Caracol y Negocios Dito. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Presidente, hablemos un poco de esos retos que en este momento tiene la región y también las oportunidades que tenemos precisamente en este mundo cambiante. Sí, básicamente el reporte muestra el rezago, pero también muestra el potencial. ¿Cuál es el rezago? Tenemos mucha más pobreza en el mundo rural en América Latina y el Caribe, más informalidad, y también una dificultad para retener a los jóvenes en el mundo rural de América Latina y el Caribe, que pesa, de acuerdo a los países, entre el 15 y el 20% del total de la población. Están más expuestos a la informalidad. Paradójicamente, ese es el potencial que tenemos de vuelta en el mundo rural. Tenemos un mundo rural que puede ser una gran potencia en energía y una gran potencia en alimentos. Lo que nos interesa con este reporte es sentar las bases para una política pública mucho más efectiva, mecanismos financieros mucho más efectivos que permitan que América Latina avance en el crecimiento de su potencial. Y de hecho tenemos grandes contrastes en América Latina. Tenemos un mundo rural en América Latina que podemos decirlo es siglo XXI, altamente productivo, y al mismo tiempo tenemos un mundo rural que pareciera todavía anclado en el siglo XIX. Entonces tenemos que lograr que realmente toda la región se mueva en esa dirección, una dirección de mayor tecnología, mayor uso de los instrumentos de la revolución digital, mejor acceso al financiamiento y de esa manera generar la productividad que requiere la región. ¿Cómo ven desde CAF a Colombia? Venimos avanzando en energías renovables, diversificar esa matriz energética, tanto de empresas como de hogares, pero también en biocombustibles. No, el potencial que tiene Colombia es muy grande y lo hemos insistido en muchísimas oportunidades a través de los reportes del banco. Igual Colombia tiene estos contrastes, unos sectores agrícolas o agroindustriales muy productivos. Podemos verlo en el café, en el banano, en las flores, en las oleaginosas, pero también en sectores que tienen una gran oportunidad de transformación. Pensemos en la ganadería o pensemos en los cultivos, en los frutales, donde Colombia tiene un gran potencial de transformación. Aquí el reporte lo que busca es como colocar los pilares para que esa transformación termine de darse. Si paradójicamente un mismo país puede ser muy productivo en un sector y muy improductivo en otro. Si lográramos cerrar esas brechas de productividad, elevaríamos el empleo formal, elevaríamos la retención de jóvenes en el mundo rural, elevaríamos la producción. Y a eso es justamente lo que le apunta el reporte. Dentro de estos dos informes, ustedes mencionan que es necesario políticas públicas para poder avanzar en esa formalidad que en casos como Colombia puede superar el 50%. Sí, las tasas de informalidad en el mundo rural están mucho más altas que en el mundo urbano. De hecho, casi el doble en América Latina. Y es una situación que es dramática porque al mismo tiempo esa informalidad genera pobreza futura. Es casi una garantía de que no vamos a romper el ciclo de pobreza. Por eso también en otros reportes del banco hemos hablado de esta transmisión generacional de la pobreza
y de la desigualdad en el mundo rural, porque no hemos logrado romper el ciclo de informalidad. Y la manera de romperlo es con más productividad, con inversiones mucho más certeras, sobre todo en materia de infraestructura. Pensemos en vías terciarias, en los distritos de riego, en el acceso a las comunicaciones digitales, en la importancia de financiar el acceso con productos financieros ajustados a los tipos de cosecha y de los ciclos de las cosechas. Y eso ayudaría muchísimo a generar las condiciones para una transformación total. Y hablando de los minerales, ustedes hablan también en este reporte que los minerales son fundamentales en el nuevo mundo. Claro, es que en el mundo rural, donde se concentran en algunos países de América Latina, por ejemplo, el litio, lo que podemos hacer en algunos países como el caso de Bolivia, que lo hemos estudiado con las salmueras de litio, es poder darle al mundo rural una oportunidad no solamente en la producción rural, sino también en la solución energética. El mundo rural puede convertirse, y las personas, las familias, los hogares que habitan el mundo rural, en grandes actores de la transformación y la transición energética. Hablando de otros temas, ¿usted cómo ve a Colombia en este escenario? El gobierno Petro está terminando y estamos hablando de algunos problemas en las finanzas del Estado. No, yo creo que en general Colombia, como muchos de los países de la región, tienen que apostarle a mayores tasas de crecimiento. América Latina viene en los últimos 15 años con un gran rezago en crecimiento. Tuvimos una expansión muy grande del gasto público en la pandemia y esa gran expansión del gasto público vino acompañada de mucha deuda. Tuvo un efecto inflacionario muy grande después de la pandemia. Eso originó una intervención mayor de los bancos centrales en el crecimiento de las tasas de interés. Se han ido bajando las tasas de interés en promedio en América Latina, pero todavía en algunas partes persisten brotes de inflación. Como en Colombia. Como en Colombia. Y adicionalmente tenemos un factor externo muy complejo en la guerra del Medio Oriente que tiene el incremento de los precios del petróleo una correa de transmisión por vía de los fertilizantes a los alimentos y por vía del incremento de los precios de los alimentos a la inflación que pueden recibir los países. En cada país va a ser distinto en América Latina. El banco lo ha estado monitoreando de cerca. Hay países que van a ser más resistentes que otros a esta situación de inflación producto de la guerra del Medio Oriente, pero de alguna manera todos nos vamos a ver afectados de una u otra forma. Pero yo creería que volvemos nuevamente a la discusión más básica de lo que requieren países de la región como Colombia o América Latina, que es elevar las tasas de crecimiento. Países creciendo al 2% es peor que un nadadito de perro, porque es todo el tiempo una angustia de si no sabemos si vamos a llegar o no a final de mes. Por eso la insistencia del banco en los últimos años ha sido: tenemos que elevar el potencial de crecimiento, tenemos que elevar la productividad para que la región pueda crecer. Necesitamos crecer por encima del 4 para comenzar a sentir alivio en la clase media. La clase media de América Latina está muy estresada, muy desesperanzada, porque el peso que le está cayendo de sostener todo el aparato de bienestar que están generando los países de la región no es sostenible con tasas de crecimiento tan bajos. Entonces yo, al responder no solamente por Colombia, sino en general por la región, cuando la vemos la región como un ente integrado, vemos estas fallas que son tal vez las más protuberantes, que son las que tenemos que corregir. Y hablando del tema fiscal, ¿cuál es esa perspectiva que ustedes tienen con respecto a Colombia? Un reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hablaba de tasas muy altas, incluso comparadas con las que veíamos en pandemia. Sí, el déficit fiscal, de alguna manera, tanto a Colombia como a los países que tienen que hacer un ajuste, necesariamente obliga a tener que abrocharse el cinturón, porque el exceso de gasto, como llevando esto a la explicación más sencilla de cómo funciona un hogar que gasta más de lo que le ingresa, necesariamente va a tener un estrés en algún momento. El banco siempre ha promovido instituciones fiscales sanas. América Latina es un gran laboratorio de instituciones fiscales sanas. Me refiero, por ejemplo, a la regla fiscal, a tener los ajustes fiscales necesarios. Tiene que haber ciclos de expansión del gasto cuando se requieren. Cuando hay una crisis hay que expandir el gasto para poder aliviar la tensión a la población. Pero si la situación mejora un poco, hay que recoger ese gasto y pagar las deudas para poder mantener una capacidad de respuesta, de reacción. ¿Qué es lo que uno puede garantizar
en una economía es que siempre va a haber una crisis y siempre va a haber una expansión. O sea, siempre va a haber un momento positivo y también van a venir los momentos negativos. Pensemos del 2008 para acá, pensemos en estos últimos casi 20 años. Hemos tenido una crisis financiera global que impactó a Colombia. Colombia tuvo que aumentar el gasto en ese momento. Tuvimos una crisis en los precios internacionales en el 2015-2016. Se cayó el precio del petróleo, del carbón, del cobre, y prácticamente el país en el 2016 perdió el 50% del valor de sus exportaciones en un año por la caída de los precios internacionales. Entonces ese es el momento de responder con el gasto. Viene una pandemia, nadie estaba preparado para ella, hay que expandir el gasto nuevamente. Pero cuando vengan las épocas de llanos o de valles, ahí hay que recoger el gasto y organizarse nuevamente, porque sabemos que va a haber nuevamente accidentes y problemas adelante. Entonces yo diría esto como reflexión general, más que, porque no quiero hacer aquí un recetario de recomendaciones para un gobierno o para otro, sino simplemente ver el contexto regional, lo que uno ve en la historia reciente de América Latina. Los países que han tenido mejores instituciones fiscales han podido atravesar mejor las crisis. Países que han ahorrado en épocas de vacas gordas, que han dejado a un costado los recursos para prepararse en la época de vacas flacas, les ha ido mejor. Entonces, yo creo que tenemos una colección de experiencias en América Latina, de lecciones de los últimos 20 años que ayudarían mucho a los equipos económicos de hoy a tomar las decisiones que sean más responsables. Según le entiendo, Colombia también debería volver a esa regla fiscal, que es el límite de deuda que puede llegar a tener un país teniendo en cuenta ese balance entre ingresos y gastos. Definitivamente, o sea, esto es una forma de garantizar que el país no pierde su sendero, ¿no? El camino por el que debe ir. Eso es una invitación a la reflexión. Recientemente incluso volvieron a bajar esa calificación crediticia de Colombia. Para ustedes, como Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ¿cómo pueden ver ese panorama? Mire, yo diría que cualquier país o ciudad o institución que necesite el acceso a los mercados de capital, que requiere las calificaciones positivas para poder ir a los mercados de capital, tiene que hacer un esfuerzo constante de saber que perder las calificaciones o bajar en las perspectivas se va a traducir en mayores costos de vuelta en el financiamiento. Entonces yo creo que es un proceso que es dinámico, que hay que trabajarlo constantemente para generar confianza de que se va a cumplir con las obligaciones y de esa manera lograr las rebajas en las tasas. Nosotros, con el caso del banco directamente, el caso de CAF, tenemos la mejor calificación en la historia del banco desde que el banco es calificado en 30 años. Somos AA más en este momento. La sumatoria de todos los países de la región, el esfuerzo que el banco ha hecho, nos permite tener esa calificación, poder ir a los mercados internacionales, emitir nuestros bonos y regresar con un financiamiento óptimo, favorable, conveniente para los países de la región. Nuestra recomendación siempre va a ser un diálogo franco con las calificadoras, tener los números bien organizados, tomar decisiones que vayan acordes con ese propósito. Esto no es un tema de ideologías, porque al final del día el mercado no reconoce si es un gobierno de una ideología o de otra, si es de izquierda o de derecha. Y yo creo que lo que hay que enfocarse es entender las necesidades que tiene el país de financiamiento. Siempre vamos a tener más necesidades de financiamiento que capacidades propias para financiarlas. De manera que hay que recurrir a otras fuentes de financiamiento y ahí es clave mantener los números en orden. Claro, le entiendo, sobre todo porque en momentos como este Colombia está pagando mucho más en deuda que lo que le costaría normalmente a un país con la misma calificación. De otro lado, preguntarle por este inconveniente que está teniendo el Banco de la República con el Ministerio de Hacienda. Usted el día de hoy me llamaba mucho la atención que hablaba sobre los bancos centrales de los países y sobre todo su autonomía, respetar esa autonomía que tienen. ¿Qué decir sobre esta ruptura que hay entre el Banco de la República y el Gobierno nacional? Bueno, me referiría de la siguiente manera, porque vuelvo insisto, no es mi posición ni mi responsabilidad dar consejos a nadie en este momento, pero 3 reflexiones sencillas que las hice hoy acá en el TEC de Monterrey. La primera, la historia del siglo XX nos demuestra a nosotros que cuando hemos tenido bancos centrales independientes, hemos logrado contener la inflación mejor. No es una situación del último año. Estamos hablando de los últimos 100 años.
desde que se establecieron los bancos centrales en toda la región, más de 100 años ya. La inflación es el peor de los impuestos para los pobres porque les quita y les roba su capacidad adquisitiva. Le hace la vida más imposible a un hogar que depende de un ingreso laboral, sea un trabajo formal o sea un trabajo informal. O sea, hay que entender la inflación como el impuesto más regresivo de todos. Controlar la inflación es esencial en la lucha contra la pobreza. No es un tema de los economistas, no es un tema de los miembros del Banco Central, es un problema real en la lucha contra la pobreza. La inflación debe ser el primer gran enemigo a declarar en un país que quiere reducir la pobreza. Entonces, tener la inflación controlada es esencial para controlar la pobreza. Entonces, cuando uno ve la historia en 100 años, y hay reportes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los bancos de desarrollo, nuestros también lo hemos hecho no una, muchísimas veces, de la Fundación Carolina en España, la curva de reducción de inflación coincide con la autonomía y la independencia de los bancos centrales. Esa sería la reflexión de fondo que haríamos. Le entiendo. Y en esa línea, ¿qué puede pasar si un banco central, usted que tiene una completa experiencia en este campo, qué puede pasar si un banco de la República baja más las tasas de interés viendo que la inflación podría llegar a subir? No, obviamente, si uno piensa en un banco central que no tiene independencia y que toma decisiones de relajamiento de la política monetaria, lo que podemos ver son inflaciones descontroladas, y que ya las hemos visto en América Latina. O sea, esto no es una cosa nueva, no es que está pasando en otro continente, ha pasado con los vecinos nuestros. Para ponerle un ejemplo a la gente. No, en Venezuela pasó cuando suprimieron la independencia del Banco Central. Una política monetaria relajada, una política monetaria que está descoordinada, una política monetaria que está al servicio de la expansión de una política fiscal descontrolada, genera inflación. Eso ya está demostrado en la historia. Pues vuelvo e insisto, más que un recetario a un país, que no es mi obligación hacerlo, lo que diría es la historia económica de la región y reciente de la región, ni siquiera la de hace 100 años, la de ahora, la de hace 20 años o 30 años, la que hemos vivido en esta generación, nos indica la importancia de bancos centrales independientes, de reglas fiscales que se respetan, de tener un sistema financiero sólido. Es que el sistema financiero opera también como el sistema circulatorio en el cuerpo. Es importante que sea un sistema sano. Entonces, todo esto sumado es lo que genera las condiciones para el crecimiento económico, para la reducción de inflación, para la generación de empleo, para la reducción de pobreza. Es simplemente un tema de círculo virtuoso, para decirlo de alguna manera. Mi reflexión aquí, vuelvo e insisto, no es darle instrucciones ni recomendaciones a ningún ministro de Hacienda, sino recurrir a la historia donde están las lecciones y las soluciones, además. Presidente, como última pregunta, nosotros estamos muy cercanos a un nuevo gobierno. En el mes de mayo se van a tener las próximas elecciones legislativas de primera vuelta y por eso quisiera preguntarle, usted como presidente de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ¿cuáles son esas invitaciones a reflexión sobre tal vez algunos segmentos de la economía que quisiera hacerle al próximo presidente? No, yo creo que del lado del banco siempre hemos estado muy atentos a las transiciones, acompañamos las transiciones, trabajamos en las prioridades que los gobiernos definen, nuestra labor es ayudar a los gobiernos a hacer la entrega de sus resultados, de alcanzar las metas, las expectativas que tienen. El banco opera como una institución que esencialmente es un agente de sus países accionistas en el sentido de ayudarlos a alcanzar sus metas. Una vez termine el proceso electoral sabremos qué programa de gobierno fue el que escogieron los colombianos o los peruanos donde hay elecciones o los brasileños donde hay elecciones este año, como lo haremos ahora con los gobiernos recién que comienzan, como el caso del gobierno de Costa Rica ahora el 8 de mayo. Trabajamos con cada uno de los gobiernos recién electos, entendemos sus prioridades. Aquí hemos entregado en México ahora el documento de estrategia país, totalmente sincronizado con las metas y las expectativas que tiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum. De manera que nuestra labor es esperar el resultado electoral, lo que decían los colombianos, y a partir de ahí trabajar con las autoridades electas, identificar obviamente potenciales que tiene el CAF, fortalezas que tenemos para acompañar a los gobiernos, sobre todo en infraestructura, en sectores sociales, donde hemos tradicionalmente operado, sectores en los que tenemos capacidad humana, técnica, financiera, y ahí hacemos el cruce de intereses, de posibilidades para ayudar a los gobiernos a que hagan mejor su trabajo. ¿Algunos sectores para atender? Yo diría agua y saneamiento, por ejemplo, para nosotros es muy importante, electromovilidad, muy importante,
Infraestructura, esto lo hemos trabajado estos 4 años con Colombia muy bien, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, podemos trabajar mucho en temas de infraestructura para el país, una cosa que requiere Colombia y muchos de los países de la región es una gran inversión en infraestructura, eso nos puede ayudar a subir la productividad, eso nos puede ayudar a subir el crecimiento, lo que estábamos hablando al comienzo de la entrevista. Entonces yo creo que hay fortalezas que tiene el banco demostradas en los últimos 30 años en América Latina. Presidente Sergio Díaz Granados de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, gracias por atendernos por este espacio con Noticias Caracol y con Negocios DIF. Muchas gracias. Las reflexiones del CAF, así hacemos una breve pausa aquí en Signo Pesos, pero cuando regresemos, espere, ¿cuál fue el comportamiento de las exportaciones de libros? Sí, libros colombianos durante 2025, ya les contamos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acudió hoy al Congreso de los Fondos Privados de Pensiones y allí reiteró las razones del gobierno para ordenar el traslado de recursos de estos fondos a Colpensiones. El gobierno insistió hoy en explicar sus razones para ordenar el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Afirman que lo hacen porque son recursos que corresponden a las personas que se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones. Aquí hay una decisión tomada, la gente se salió del fondo privado a Colpensiones, luego son vivos. Los que llegaron con derecho pensional ya los pensioné y les estoy pagando con recursos del presupuesto de la Nación porque ellos me deben aún los 5 billones y un poco más. Y los que decidieron trasladarse a Colpensiones, que ya son nuestros de Colpensiones, tienen que mandarle la plata. Mientras exista el fondo del Banco de la República, esos dineros deben entrar a las arcas de Colpensiones y eso es lo que dice textualmente el decreto. La suspensión provisional de la ley ha implicado que Colpensiones deba financiar el pago de las pensiones de todos aquellos que se hayan trasladado y ya hayan consolidado su pensión. Aproximadamente, o un poco más, de 25.000 personas, sin haber recibido los saldos correspondientes de sus cuentas de ahorro individual de esas 25.000 personas. Sin embargo, a Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensiones, sustenta que ese dinero debe pasarse gradualmente, es decir, de los 25 billones de pesos solo se deberían pasar 5 billones de pesos que corresponden a los ya pensionados y el dinero restante, es decir, 20 billones de pesos, no se deberían pasar inmediatamente para cuidar el manejo financiero y no desestabilizar el mercado. El ahorro de esos recursos para garantizar las pensiones futuras afecta directamente al ahorro nacional en una desacumulación potencial de 25 billones de pesos, implicaría una liquidación de activos financieros si es que se va a utilizar, afectando el precio de los TES y genera mayor deuda pensional futura porque no existirían esos recursos para respaldar el pasivo pensional. Pero Asofondos también dice que el traslado debe ser gradual porque aún la Corte Constitucional no tomó una decisión de fondo sobre la reforma pensional, lo que ha impedido que el Banco de la República cree el fondo donde se deberían depositar esos recursos. A pesar de la polémica, expertos aseguran que la decisión del gobierno no afectará a las pensiones. En términos generales no hay un problema para la persona que está pensionada. La persona que está pensionada o que se va a pensionar, porque muchos de esos todavía no se van a pensionar, van a recibir su pensión normalmente. El problema que se tasa es que la plata debería estar guardada en un fondo de ahorro que se supone va a administrar el Banco de la República para cuidar esos recursos. El problema es que el gobierno la quiere ya y que la va a meter, digamos, dentro del presupuesto de este año para gastarla antes de tiempo. De momento, aún no hay fecha citada en la Corte para conocer si se declara constitucional la ley pensional. En otros temas, la Defensoría del Repartidor, una entidad creada como un mecanismo independiente dentro del ecosistema Rappi, actúa como un canal especializado para acompañar a los repartidores en la revisión de casos de bloqueo o reclamos. Este servicio está disponible sin costo, con atención virtual a nivel nacional y presencial en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Hemos fortalecido y reforzado nuestros canales de atención. Nuestra atención es personalizada de forma virtual o personal, agendando citas en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Tenemos un canal abierto para todos los repartidores. Por ejemplo, hemos recibido este año más de 16.500 casos que hemos revisado muy minuciosamente. Nosotros garantizamos mucho foco en la revisión para poder resolver de acuerdo con los términos y condiciones de la plataforma de la mejor forma, de la forma más favorable para el repartidor. La Defensoría del Repartidor es una instancia creada por Rappi que se hizo para velar por los intereses y el bienestar de los repartidores, especialmente en esos momentos en donde sienten que algo no ha sido gestionado de manera
beneficiosa para ellos. La Defensoría se creó luego de unos espacios de escucha con 25.000 repartidores en 2022, en donde uno de sus dolores más grandes era no tener un canal cercano y personal para ellos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato de Analdex. Las exportaciones de libros colombianos aumentaron 2,4% en 2025. Estas ventas sumaron 45,6 millones de dólares y los principales destinos de los textos fueron Estados Unidos, Ecuador y República Dominicana. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche y feliz fin de semana para todos.